conversar junto a nosotros y puede comunicarnos sus ideas. El tema de hoy es vivienda. Es un tema que preocupa a los uruguayos. Es un tema que tiene muchísimas variables, porque claro, hay muchos programas que trabajan en el tema, hay muchas organizaciones que trabajan en el tema, están las cooperativas, el Banco Hipotecario, la Agencia de Viviendas, el Plan Juntos, el PIAI, MEVIR, que es mucho lo que hay para abarcar en este tema. Los uruguayos están preocupados por la vivienda y nosotros hoy vamos a estar hablando de este tema. Me voy al panel. Nicolás Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buen martes. Buen martes, ¿no? Bueno, no está María Sara hoy, no tiene con quién pelear Santiago Díaz, está Agustín Iturralde. Sí, buenas noches, Cris. No te vas a pelear con los colorados vos, ¿no? Sabes que tengo cierta preferencia a pelear por los colorados, pero Santiago, capaz que hacemos la excepción. Bueno, vamos a ver. María Sara se aseguró de que ayer abonó con su estilo, digamos. Yo no soy arachán, pero tengo sangre arachana. No te va a perdonar María Sara si haces amistad con Santiago. Santiago, buenas noches. Buenas noches. No, igual la pelea con María Sara ya es más que solamente en el programa, ya es algo... De la vida. Más profundo, sí, de la vida. Peleamos por todo. Ya es WhatsApp esto, ¿no? Sí, no, increíble. Ya es WhatsApp. Me voy a los invitados. Karina Bertis, que es la organizadora de la Expo Vivienda de Interés Social, que es una de las herramientas que se agrega en los últimos tiempos, que dio éxito y que seguramente es una opción, tanto para quienes construyen como para quienes tienen que comprar. Buenas noches. Bueno, sí, tal cual como tú decís, es un tema muy importante para los uruguayos, ¿no? En realidad creo que para todos, porque la compra más importante que hace un ser humano en su vida es la compra de su vivienda. El techo propio, como le decían. El techo propio. Y bueno, nosotros hace aproximadamente unos 15 años que nos dedicamos a difundir el negocio inmobiliario. Perfecto, ahora vamos a seguir hablando con ella. Bueno, Gerardo Suárez. Gerardo, esto es manos a la obra prácticamente en tu tema, porque sos un referente barrial, porque conocés las circunstancias que tienen muchísimos uruguayos con esa necesidad en un Montevideo que además, bueno, últimamente se ha planteado con muchísimas casas desocupadas a pesar de la necesidad. Sí, yo soy un vecino de Ciudad Vieja, participo en una radio comunitaria y como sabrán muchos, Ciudad Vieja está sufriendo muchos cambios y bueno, nosotros en la radio estamos empezando a analizar esos cambios, ver cuáles son las cosas positivas, pero también cuáles son las cosas negativas que generan, que vienen en general atados a la vivienda y a los movimientos del mercado inmobiliario. Y bueno, ahora los trabajadores, Richard Ferreira por el Zunca, muy buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, en definitiva, como bien tú decías, para nosotros como sindicato, hablar de la vivienda es hablar de una necesidad, de una primera necesidad para el conjunto de la población y una mirada de nuestro sindicato que no solo está orientada a cuántos puestos de trabajo se generan, sino también cuántas soluciones de vivienda en función del déficit de vivienda que todavía existe en el país. En su momento el gremio de la construcción tenía serias dificultades de vivienda y eso sí, parecía muy paradójico. En realidad es así, ¿no? De hecho hay datos concretos en la cual la mayoría de los trabajadores de la construcción hoy no cuentan con una vivienda propia o con su vivienda digna en condiciones. Como tú decís, parece paradójico, pero es una realidad que se identifica en el trabajador de la construcción, pero que es el reflejo, ¿no?, de gran parte de la sociedad. Bien, Nicolás, preguntas. Sí. No, con o respecto reflexión. a la cuestión del compañero que viene representando el sindicato, sabemos que el Zunca organizó brigadas para trabajar en lo que es el Plan Juntos. Concretamente, ¿cuál fue la intervención que realizaron? ¿Por qué de alguna forma se movilizaron, fueron movilizados o convocados para eso? Y el compañero que después tengo para vos, pero en principio... Él tiene para todos, no te preocupes. En principio, ¿cuáles son esos cambios que está sufriendo concretamente la Ciudad Vieja? Para un serrense, digamos, que va a hacer trámites a la Ciudad Vieja y que no vive ahí, ¿cuáles son esos cambios más allá de las cámaras y estas cuestiones de las que se ha hablado en la tele? Agustín Iturralde.
Bueno, no, yo como reflexión general creo que el tema de vivienda es una problemática que está muy instalada en Uruguay al día de hoy y es una típica necesidad que el mercado no soluciona, que es quizás el de los bienes más claros, donde el mercado en sí mismo no da soluciones que hagan accesible la vivienda para todos, y eso es especialmente tangible en el caso de los jóvenes, ¿no? Lo que implica para un joven adquirir una vivienda, alcanzar una vivienda. Estaba mirando antes de venir la proporción del ingreso que se gasta en Uruguay en vivienda es la más alta de Latinoamérica. En Uruguay gastamos en vivienda en proporción de nuestro ingreso más que cualquier otro país de Latinoamérica. Mi pregunta es en general, los tres es, bueno, obviamente es una pregunta muy amplia, pero ¿qué caminos podemos ir buscando para subsanar de corto plazo, ¿no? Para subsanar estas fallas del mercado? Y en particular, y capaz que esto le cabe más al que viene el vecino, bueno, en realidad le puede caber a cualquiera. Creo que durante muchos años los planes de vivienda plantearon viviendas a la periferia de la ciudad donde no están los servicios, donde no está el transporte público, donde no está el saneamiento, mientras que se nos vaciaban partes de la ciudad céntricas donde ya tenemos todos los servicios, se nos vaciaban. Y eso implica que tenemos como comunidad tenemos que asumir gastos para instalar servicios nuevos. ¿Qué podemos hacer para reparar estas fallas, para ir subsanando estos problemas que tenemos? Que a veces la gente quiere y otras veces no quiere, ¿no? Claro. No estamos en la Unión Soviética donde le vamos a decir tú tenés que venir a vivir ahí. Pero desde el Estado se pueden fijar políticas que vayan sirvan como indicadores. Santiago. Bueno, bienvenidos antes que nada. Y digo, el tema de vivienda, a mí me interesa muchísimo. Primero como joven, como decía Agustín, porque a veces es un poco complicado y no es accesible a veces para nosotros llegar a la vivienda propia. Pero en sí lo más interesante es saber, a mí me interesaría que empezáramos desarrollando cómo vienen trabajando, cuáles son las propuestas, principalmente ustedes en el Zunca, yo he escuchado sobre las propuestas habitacionales que ustedes han hecho, cómo vienen trabajando, cómo se han desarrollado, y que puedas desarrollar un poco sobre eso y ver a ver si esos mismos que ustedes están haciendo para los empleados, en este caso de la construcción, bueno, los agremiados al Zunca, no podría ser aplicable al resto de la sociedad. Y también ver a ver qué, como decía hoy Cris, hay momentos que las personas quieren que los ayudemos y hay momentos que no. ¿Cuál es la apertura que ustedes conocen tanto en cualquiera de los tres ámbitos? Que a veces prefieren el mejoramiento de la zona donde están viviendo porque ya se sienten afianzadas allí, es su barrio, es su lugar. Es su lugar, exactamente, y no se quieren mover de ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven? Y principalmente, bueno, vos también ahora en la Ciudad Vieja, con las modificaciones que se están realizando, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Cuál es la apertura que hay de las personas? Pero también ella con los planes nuevos para adquirir una vivienda. ¿Cuál es la apertura de las personas? ¿Qué es lo que dicen al momento que llegan a vos? ¿Cuál es la apertura y cuál es la variedad de ofertas? Y cuál es la variedad, por supuesto. Bueno, Karina, largamos por este lado. Bueno, antes que nada les quiero aclarar que nosotros yo me dedico a difundir el negocio inmobiliario, ¿verdad? Puedo hablar de generalidades, pero no en lo detallado exactamente porque no soy corredor inmobiliario. Pero la próxima, por ejemplo, Expo, que está ya prácticamente. ¿Qué es lo que el uruguayo puede llegar a encontrar como opción? Bueno, pero aparte de hacerles este comentario, sí, obviamente conozco mi negocio, porque hace mucho que estoy. Entonces, por eso quería ya responder algunas de las cuestiones que ustedes estaban formulando. La ley de vivienda social, que nace hace unos años, ha dinamizado, ¿verdad?, el mercado inmobiliario. Y una de las cosas que ha tomado en cuenta es justamente lo que estábamos hablando de esos barrios que se han deprimido, pero que sí tienen desde hace mucho tiempo excelentes servicios, que son, por ejemplo, Ciudad Vieja, el Centro, Cordón, El Prado. Bueno, todas esas zonas son las que hoy por hoy están declaradas para realizar proyectos de vivienda social. Esto obviamente va a traer cambios en lo que es nuestra ciudad, movimientos importantes, y va a descomprimir un poco lo que es toda la zona costera de Montevideo, porque en definitiva toda la construcción, todo el movimiento estaba hacia ese lado. Voy a pasar, Karina, si te parece, porque tenemos un breve inconveniente de sonido, a Gerardo mientras lo solucionamos. ¿Te parece? Bien. Empiezo con la primera pregunta sobre los cambios que hemos estado viendo. Yo viví toda la vida en la Ciudad Vieja. Y bueno, algunos cambios que se ven son lo que se ve a simple vista respecto a lo de Ciudad Vieja como un centro turístico, en el cual mucho cambian los comercios que eran antes destinados al barrio a ser comercios destinados ahora principalmente hacia el turismo.
Pero algo que viene pasando también desde hace tiempo, que nosotros veíamos notando, de que suben los precios de los alquileres, suben los precios de la compra también de las propiedades, y muchos vecinos del barrio, en general los de menores recursos, se tienen que ir del barrio, no porque quieran irse, sino porque empiezan a subirse los precios, porque cuando vos llevas servicios hacia un lugar, como no controlás el mercado inmobiliario, los precios suben y la gente de menores recursos se tiene que ir. Estudiando eso fue que nosotros descubrimos que hay un proceso que se llama gentrificación, que se da en todas las ciudades que son casco histórico del mundo, y ahora se está dando mucho en América Latina, en el cual significa eso. Es un lugar, un barrio que en general está muy devaluado, en el cual el mercado inmobiliario invierte y compra muy barato, lo revitaliza y lo vende a precios mucho más altos, generándole mucha ganancia. Pero lo que pasa también es que se ve un desplazamiento de la gente que vivía en esos lugares, se le vulneran los derechos, y se va regulando también, estructurando la ciudad de forma tal de que queda dividida una parte para la gente de mayores recursos, en general la que está mejor ubicada geográficamente, que es la zona del centro y la zona de la costa, y el resto de las zonas en las que tienen menos servicios, la gente de menores recursos. Un estudio del INE que salió hace poco decía de que se está agrandando cada vez más la segregación entre barrios, barrios para gente de mayores recursos y barrios para gente de menores recursos, que eso también genera una fragmentación social y consecuencias sociales que son muy graves. Bien, ahora nos vamos a ir a una pausa, después volvemos con Richard y seguimos con Karina. Una brevísima pausa, eso que decía del desplazamiento, lo hablábamos hace muy poco tiempo en un programa de radio, ¿no? El perder el barrio como referencia. Yo que la gente cada 2 años, cuando se termina su contrato de alquiler, por distintas razones, bueno, entrega su casa y se va a otra. Entonces, también pasa eso. Breve pausa. Volvemos en un instante con más 7 en línea. El tema de hoy es vivienda. A las 19 horas ingresaremos a sus hogares para hablar de salud en vivo y en directo. Recuerde, su salud es lo más importante. Nuestra consigna es brindarles los informes solicitados por ustedes a través de nuestras vías de comunicación. Su cita aquí, en Canal U. Todos los jueves a las 19 horas en vivo y en directo para todo el país y la región. Los esperamos. Para crecer juntos y aprender a crear nuestras propias defensas a partir de nuestra conciencia. Todos los lunes, por Canal U, el canal de todos, Antivirus. ¿Sos emprendedor? ¿Tenés una idea y no sabés cómo desarrollarla? Ser emprendedor es una forma de vida. Es adueñarte de tu futuro, inventarlo, construirlo, trabajar para lograr ese sueño. Camino de Emprendedor. Todas las semanas por Uruguay Natural TV para todo el mundo. Carrera Libre, el informativo hípico, todos los viernes desde las 21:30. Conducen Cecilia Facio y Sebastián Corvo en Canal U, el canal de todos. 13, 14 y 15 de noviembre, 4ª edición del Abrazo del Solís Grande. Camping, deportes y lo mejor de la música nacional en un entorno natural increíble. Viernes 13, Marcel Queroglián, Lucas Hugo. Sábado 14, Abel García, Larmanoa Carrero, Pepe Guerra, Mogambo. Domingo 15, a las 9, La Misa Criolla. Desfile de Caballería Gaucha. Humoristas Sociedad Anónima, Mala Tuya, Calipso. 13, 14 y 15
15 de noviembre. Abrazo del Solís Grande, más grande que nunca. En línea, el tema es vivienda. Mientras estábamos en la tanda empezamos a comentar de cuánto los alquileres, de cómo venía la vivienda de interés social, si la herramienta era buena. No vamos a escuchar a Karina ahora, que sí la podemos escuchar. Bueno. Esas cosas de que entre la charla nos olvidamos de que llegó un poquito más tarde y no le colocamos el micrófono. Karina. Bueno. Seguramente debe ser porque quieren que vuelva con más fuerza que la vez anterior. Explicar. Bueno, sí, con respecto a lo que es la incidencia de la ley de vivienda social, en sus inicios, fue promovido en realidad por los privados, luego se tomó como una herramienta del gobierno, y eso ha traído, digamos que se ha aumentado muchísimo la construcción en nuestro país, sobre todo en Montevideo. Y hay muchos barrios, como bien habíamos adelantado, que tienen todos sus servicios establecidos como para alojar a mucha más gente de la que hoy vive. Entonces, una reglamentación que tiene la ley es que hay determinados barrios de Montevideo donde se puede construir por la ley de vivienda social y otros no. Eso ha descomprimido también lo que es toda la zona costera, porque todos los emprendimientos de la construcción iban apuntando a esa zona. Entonces hoy por hoy tenemos un montón de edificios que se realizaron bajo la ley de vivienda social, que en principio, ¿qué hizo? Y bueno, le quitó impuestos a la empresa desarrolladora, a la empresa constructora, y eso ha dinamizado mucho el mercado. Después hay otros actores muy importantes en lo que es la vivienda social, que une un poco al que construye con el que quiere comprar o el que acceder a la vivienda, que es el financiamiento. La gran mayoría del sistema financiero uruguayo participa y es el gran financiador que financia no la obra, sino al que compra, ¿verdad? Esto es así. Yo como desarrollador, bueno, compro un terreno, tengo la posibilidad de adquirir un terreno y comienzo, tengo, digamos, el dinero inicial para comenzar con la construcción, y bueno, y después vendo lo que se llama usualmente las viviendas en pozo, le doy la posibilidad al interesado de adquirirla con mejores precios, y bueno, y de allí mismo se va autofinanciando la obra. ¿Tiempos de espera? Bueno, depende de la empresa. Hay algunas empresas, como algunas que vamos a tener, por ejemplo, en la Expo nosotros, que son más rápidas que otras, ¿no? Por ejemplo, bueno, Campiglia tiene muchísimas obras, y bueno, menos de 2 años más o menos que se entregue. Todo depende de la obra en sí, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que tú adelantabas hoy con respecto a la exposición que nosotros tenemos ahora el jueves y viernes acá en el Atrio de la Intendencia, cualquiera puede ir y asesorarse, porque ahí va a tener más de 20 stands. Cada uno de estos stands vende varios proyectos realizados bajo la ley de vivienda social, y ahí se va a poder interiorizar de condiciones, va a estar el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda, porque bueno, otro gran actor de esto es la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio, que financia, ¿no?, una gran parte de la compra. Y bueno, las alternativas son muchas, hay en muchos barrios. Hasta aquí, bueno, la parte de... No, solamente ahora que había empezado a hablar del tema de financiación y todo eso, ¿cuál es la relación de los precios en tema, por ejemplo, la mayor cantidad de las personas que se interesan por este tipo de planes seguramente hasta el momento venían alquilando y están interesados en acceder a la vivienda propia, en comprar, en acceder a uno de los planes que ustedes proponen? ¿Cuál es la relación del alquiler que vengo pagando al precio que voy a pagar para comprar mi Bueno, hay que tener una cuota inicial que es el 10%, si se hace a través de la Agencia Nacional de Vivienda, y bueno, hay otros planes donde también se subsidia el 100% de la compra, depende, ¿no?, de a quién sea. Y bueno, una vez que se comienza a pagar la cuota, es bastante parecido a lo que hoy por hoy se maneja en un alquiler, ¿no?
Que de repente se paga un alquiler durante toda la vida y nunca es tenés tuyo. tu casa propia. Es más o menos como era cuando el banco hipotecario, ¿no? Antes fue un gran instrumento, y bueno, era muy accesible la cuota, y bueno, más o menos por allí es que se maneja. Richard Ferreira, que además tenías una batería de preguntas porque todos apuntaron hacia ti. Sí, sí, en realidad antes de responder las preguntas, ¿verdad? O sea, tú bien lo decías al inicio del programa, de que en definitiva el tema de la vivienda y principalmente de interés social ha generado de que diferentes actores, ¿no?, diferentes formas apuntan a buscar una solución al déficit habitacional que todavía existe en el Uruguay, si bien si analizamos el comportamiento de este dato en los últimos años, hemos venido mejorando en esa dirección. Nosotros creemos de que, en definitiva, lo que primero que deberíamos de discutir es si hay una política de Estado, no de gobierno, de Estado en lo que tiene que ver con la inversión en cuanto a la vivienda de interés social. Nosotros hemos asistido a lo largo de los años en políticas de viviendas de gobierno y en la cual, ¿no?, una vez que este cambia, por las razones todos conocidas, también cambia no solamente el nivel de inversión, ¿no?, sino de intensidad en función de eso. Después, hablar de déficit habitacional para nosotros no es solamente hablar de aquel trabajador o trabajadora que no tiene su vivienda propia, sino también hablar de déficit habitacional tiene que ver con familias que están en condiciones de hacinamiento, producto de no tener, ¿no?, una vivienda adecuada, ¿verdad?, al núcleo familiar. A partir de esto, nosotros creemos de que hay, ¿no?, necesidad de seguir empujando sobre la necesidad de política de Estado, de inversión, ¿verdad?, promocionada fundamentalmente por el Estado, a través del presupuesto, pero también teniendo en cuenta el poder adquisitivo que tenemos los uruguayos a partir de esta situación. Pero también tiene que haber un impulso, ¿no?, a través del poder legislativo en cuanto al cambio, no solamente cultural, sino de legislativo en cuanto a la concepción de cómo se considera la propiedad. O sea, nosotros venimos de una sociedad donde la propiedad es individual, ¿verdad? Entonces nosotros venimos impulsando un proyecto de ley que atienda lo que decía el compañero acá, que tiene que ver con, a ver, en el Uruguay hay alrededor de 53.000 viviendas vacías, ¿verdad?, en estado ruinoso, ¿verdad?, o vacías, producto de que, y esto no genera ninguna condición favorable para el gobierno porque no se pagan impuestos o están en condiciones. Entonces nosotros creemos de que debería haber dentro de esa política de Estado también una legislación que se actualice, ¿no? Basta mirar los países del primer mundo, de cómo han trabajado en esta dirección. Nosotros tenemos una legislación, ¿verdad?, en la cual para que el Estado pueda echarle mano, ¿no?, tienen que pasar 30 años para que en definitiva el Estado, como contrapartida, el Estado, ¿no?, o los diferentes gobiernos han gastado o hemos gastado, ¿no?, millones de dólares corriendo atrás del problema. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, recién se mencionaba el tema de los asentamientos, ¿verdad?, porque esto ha sido una condición, ¿no? Si yo no tengo un Estado que atienda mi situación particular, mi solución de vivienda me la tengo que salir a buscar yo. Y por lo tanto accedo a la periferia del departamento y después viene el Estado. Esto ha pasado durante décadas, ¿no?, donde el Estado, a través de Ministerio de Vivienda, de la Agencia de Vivienda o de las propias intendencias, que han ido, ¿no?, a regularizar ese tipo de situación. Cuestión que nosotros lo vemos bien, en algún momento hemos vivido en ese tipo de situaciones o hemos encontrado, ¿verdad?, soluciones, y los trabajadores de la construcción, ni que hablar. Si hoy hiciéramos una encuesta, un censo, la inmensa mayoría de los trabajadores de la construcción vivimos en esa condición, producto de que tenemos la mano de obra y como no podemos acceder a otra solución,
la solución la encontramos a través de la periferia y en cuanto a la autoconstrucción. Entonces a nosotros nos parece que independientemente a los impulsos particulares, de hecho nosotros tenemos un fondo de vivienda de los trabajadores de la construcción, donde a través de las consultas que hicimos, a través de una encuesta en el gremio, ¿no?, los trabajadores respondían: yo tengo mi vivienda propia, pero necesito de mejoramiento. ¿Verdad? Por lo tanto, nuestro fondo de vivienda, ¿verdad?, resolvió préstamos en materiales con determinados subsidios, pero también hay otra condición de trabajadores en la cual quieren su vivienda nueva también. Pero estos son iniciativas particulares o de alguna forma corporativas, porque están apuntados a aquellos que son aportantes, ¿no? Nosotros creemos de que debería de haber una política en general en la cual estudiara esta situación, y este proyecto de ley que apunta a la recuperación de todas las viviendas vacías no solucionaría el 100% de la problemática, pero sin duda que trabajaría en esa dirección. Por las preguntas, bueno, sí, nosotros tenemos en función... Voy a tener que ir a una tanda. Dale. Voy a tener que ir ahora a una tanda. Estaba escuchándote y me estaba acordando, Nico, no sé si vos estabas cuando salimos de recorrida en campaña con el doctor Tabaré Vázquez, una señora lo lleva a ver su casita chiquita en un complejo habitacional. Ya le decía, estuve esperando 40 años mi casa. ¿Sabe, doctor, lo que hice durante toda la noche? Yo no dormí esa noche, le contó la señora. ¿Sabe lo que hice durante toda la noche? Pasé tirando a la cisterna, que no sabía lo que era. Exacto. Esa es una de las fotos del país, ¿no? Sí. De lo que era la conquista por la vivienda, de lo que se sentía con ese techo propio. Pausa, volvemos con 7 en línea, el tema es vivienda. En mi país, en mi escuela, cada niño tiene una computadora. ¡Yo quiero Uruguay! Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. ¿Cómo sería tu vida si te dijeran que de ahora en adelante con 1/3 alcanza? Beatriz, te puedo decir, con lo que hiciste está perfecto. ¿Sí? Mami, al final no quiero las 3 cosas que te pedí. Con la pelota me alcanza. Bien. 20 minutos. Bueno, chicas, terminamos. Algunas cosas de tu vida serían mucho mejor con 1/3. Por eso desarrollamos el endulzante Bella Unión, en base a azúcar y stevia, que te permite disfrutar de la dulzura de lo que te gusta usando 1/3 del azúcar habitual. Endulzante Bella Unión es un desarrollo de Alur. ...13, 14 y 15 de noviembre... ...cuarta edición del Abrazo del Solís Grande... ...camping, deportes y lo mejor de la música nacional... ...en un entorno natural increíble... Viernes 13, Marcel Queroglián, Lucas Hugo... Sábado 14, Abel García, Larmanoa Carrero, Pepe Guerra, Mogambo... Domingo 15, a las 9, La Misa Criolla... ...desfile de caballería gaucha... ...humoristas Sociedad Anónima... Mala Tuya, Calipso... 13, 14 y 15 de noviembre. Abrazo del Solís Grande, más grande que nunca.
con el tema tercer bloque. Y realmente todo lo que estamos hablando entre actos, como decimos siempre, es fundamental. Pues estamos hablando de las cooperativas, de los alquileres, del trabajo que ponen todos los uruguayos que suman y abaratan su vivienda, pero la realizan con mejor calidad. Y por aquí estábamos hablando de las viviendas desocupadas. O sea, Sí, va para ahí, y están inquietos, ¿eh? Sí, tengo dos, te gané, mano. tengo dos reflexiones. La primera es que, lo primero que quiero decir es que hago totalmente acuerdo con el compañero del Partido Nacional, le digo compañero porque en esto hacemos acuerdo, que tiene que ver con la intervención en el mercado. Es fundamental. No importa, pero aproximan, Desde mi punto de vista, la intervención en el mercado es fundamental. Quizás intervenciones directas o indirectas, digamos. En ese sentido, me parece que el proyecto de ley que se venía trabajando de inmuebles abandonados abona en el sentido de que hablaba recién el compañero del Zunca, de poder atacar ese problema y de alguna forma también poner a la disposición del mercado, intervenir en el mercado con más oferta, digamos. Y eso seguramente haga bajar el precio. Mi pregunta concreta es, en torno al tema de la vivienda de interés social, ¿por qué? Vos nos explicabas recién que lo que hace la ley fundamentalmente es exonerar de impuestos aquellas obras. ¿Por qué esa exoneración de impuestos no se según la zona? Según la zona, ¿verdad? ¿Por qué esa exoneración de impuestos, que a veces es muy importante, no se traslada al precio final de la vivienda? ¿O no siempre se traslada? ¿Dónde queda eso? ¿Queda en el inversor, en el banco? ¿Dónde es que queda ese esfuerzo que, si bien dinamiza el mercado, a los consumidores, o sea, a las personas interesadas en definitiva, no lo sienten y de repente el Estado sí se para de cobrar algo muy importante? Los costos de construcción también, ¿verdad? Primero, lo que dicen, por lo que Nicolás empezó, la verdad no me tiembla ni un poquito la voz para decir, yo realmente creo, el mercado tiene sus virtudes y tiene sus fallas. Y hay veces que el mercado soluciona y otras cosas que no, y en esto claramente el mercado no está dando soluciones. Y después, una reflexión general escuchándolos a todos. El tema de vivienda es un tema que tiene muchísimos años en Uruguay, nunca fue un tema absolutamente solucionado. La historia del banco hipotecario que le mencionaban acá, que es bastante, ha tenido malas etapas, como mencionaba Nicolás, pero mucha gente pudo adquirir su primera vivienda gracias al banco hipotecario. La historia de los MEVIR en el interior, que es una obra tremenda, que lo que permitió en el medio rural. Y creo que en esto hay que apostar. Sumale el PI, sumale el junto. Hay muchísimas, ¿no? Pero queréis hacer un poquito de historia para no estar solo. Creo que hay que apostar a soluciones bien diversas. No hay que decir, bueno, el modelo es este y todo va por acá y acá va a estar toda la solución. Hay que apostar a soluciones bien diversas, al cooperativismo, y después en esas soluciones me quedé pensando un poco en la ley de vivienda social. Tú lo planteas, parece muy interesante en términos teóricos y decís que sirvió para reactivar el mercado, la construcción. Claramente, la ley de vivienda social, los precios no son de vivienda social. No ha logrado todavía saturar el mercado de una oferta para que bajen los precios. La pregunta bien concreta es esperable en el corto plazo, en un contexto económico no tan favorable que parece que viene a vivir el país, y que cuando estas viviendas se sigan construyendo, que el mercado, tú como persona que está en el medio del mercado, ¿es esperable que esa vivienda social se acerque un poquito más a la que es la vivienda social? Porque hoy para una persona joven, trabajador, de ingresos medios y mediocres, no es una vivienda social eso. Es esperable, pero falta. Lo dejamos preguntar a Santi y después redondeamos, viste que continuando con el tema que dice de la ley de la... Pero no era que se iba a hablar poquito, vos viste, porque ¿no? era Y eso nuevo, que se comprometió antes de empezar. Después lo arreglo con María Sara. ¿Hay que pagar derecho de piso acá? No sabía. No, para nada, pero él dijo, él va a hablar poquito, porque no... No, está bien. Está bárbaro. Después arreglo con María Sara. Le va a dar la corona de laureles a Agustín. No, hablando de lo de la ley social que decías tú, para adquirir la vivienda. Cuando se creó en el año 2011, el objetivo era que los costos disminuyeran y que se pudiera acceder. Está muy bien pensada, está muy bien creada la ley, pero también hay que reconocer que los objetivos se han un poco, digamos, torcidos, se han errado un poco, distorsionados, por un hecho de que en el mercado, como decían hoy ustedes, el mercado no está favoreciendo a que esto pueda funcionar tampoco. No le vamos a echar la culpa solamente a que es una ley que no se esté aplicando bien, porque la ley en realidad está bien pensada y puede ser bien aplicable, pero es como decía Nicolás también hoy, ¿dónde está yendo realmente el beneficio de
esa quita de impuestos que se hace. Y hay que construir en realidad. Y ahí es donde vamos, a las grandes constructoras, a los grandes inversores que también compran a veces que invierten en bienes raíces y luego ponen en alquiler esas propiedades. Cuando las alquilan generalmente, para nosotros los inquilinos y las personas en común, digamos en general, no vemos el resultado, porque el alquiler a veces es hasta más alto que si nosotros accediéramos a comprar la vivienda. Vamos a empezar a escuchar, Karine. Sí. Bueno, claro, porque quedé como la única defensora. Richard, me miran como diciendo, ¿y? Bueno, en realidad va a llevar, sí, obviamente un tiempo, pero esto es como la oferta y la demanda, ¿no? Va a haber tantos edificios, hay muchísimos que se están proyectando que ni siquiera se empezaron a hacer. Esto va a seguir y sí va a impactar sobre el mercado. Pero bueno, la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio tiene varias formas de financiamiento, varias opciones para ir. Y bueno, y ahora nosotros que estamos en contacto permanente con los desarrolladores, estamos viendo que en los últimos tiempos ya están apareciendo otras ofertas que están con algunos valores más accesibles, un poco mejor a lo que se estaba manejando, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, obviamente, con que cada vez hay más, cada vez hay más. Bueno, hay que venderlos. Y después hay un factor que es fundamental en esto y que para construir, y acá el señor Zucca lo ve saber, hay un costo importante y se tiene que pagar. No solo en mano de obra, sino materiales, bueno, 1000 cosas que lleva a ser un edificio. Hay costos que son fijos, inamovibles. Y bueno, eso también lleva a que se haya ido un poco de las manos los precios, ¿no? A ver, Gerardo. Bien. Nos escucha con muchísima paciencia, ¿no? Voy a retomar con el tema de los problemas que tenemos en la vivienda, pero no solamente en la vivienda, sino en lo que genera esto también a la hora de la estructuración de la ciudad y la formación de la ciudad y los costos que genera esto para el Estado. Hoy cuando hablábamos de construir en la periferia, se ha visto en los últimos análisis que la ciudad se está expandiendo cada vez más, pero sin embargo la densidad está bajando. Lo que genera eso es que el Estado tenga que invertir en llevar servicios a la periferia de la ciudad, que ya se está expandiendo hasta el límite de Montevideo mismo, y a su vez los servicios que estaban pensados para la ciudad quedan subutilizados, todo lo que son hospitales, transporte, producto justamente de que hay gente que no puede acceder a la vivienda por diferentes motivos y tiene que construir en la periferia. Entonces se genera una ciudad como deforme, donde el Estado tiene que invertir en llevar servicios, y a su vez los servicios que tiene acá están subutilizados, y que es producto principalmente de cómo se va desarrollando el mercado de la vivienda con las lógicas principalmente del capital, de que si tenés plata podés comprar la vivienda y si no tenés plata no podés comprar la vivienda. El mercado capital está bueno saber que compite con el mercado financiero a la hora de colocación de dinero, no solamente por la rentabilidad, sino por la seguridad que genera. La consultora Pricewaterhouse dice que Uruguay es un paraíso para invertir en vivienda, que es un lugar para cazar dólares porque es muy fácil y no hay ninguna ley que regule el tema de la construcción de la vivienda y los alquileres y las ventas de los precios de los terrenos. En 5 años han subido muchísimo los precios de los alquileres. Y yo creo que una buena salida, una buena medida podría ser empezar a trabajar eso, la regulación de los precios de los alquileres, que antes existía una ley que los regulaba, en la dictadura se liberó el mercado inmobiliario, se liberó esa ley, se la quitó. Yo no me acuerdo, Gerardo, creo que fue en Tanda que tú lo dijiste, sí. Hubo aumentos en los alquileres 165%. 165% del 2005 al 2010 en casas horizontales. Muchísimo, ¿no? En propiedad horizontal, 165%. Y en compra también, 75% en dólares. No, en compra es notoria la diferencia de los últimos años. ¿Justifica, Richard? Queda claro Hablábamos de los costos de construcción. Eso. Queda claro que no hay aumento salarial que pueda compensar eso. Claro, eso le iba a decir. ¿No? ¿Ustedes ven reflejados esos aumentos? Esos precios? Está claro que no. Además, si bien hablábamos de cuánto incide el costo de la vivienda en la vida de las personas. Después ¿no? podemos hablar sobre la incidencia del salario sobre el costo de la vivienda. Y créanme que es ínfimo comparado con el costo del metro cuadrado construcción. Pero, nosotros creemos una cosa, que el mercado por sí solo no puede, hablando de vivienda de interés social, el mercado por sí solo no puede regular una política, ¿verdad?, de construcción de vivienda social, si no es con la acción, ¿verdad?, y la presencia del Estado
que regule determinadas condiciones o que imponga determinadas condiciones. A ver, ¿no? Es cierto, a ver, nosotros si analizamos los diferentes proyectos que tiene hoy la Agencia de Vivienda, están apuntados, ¿no?, a núcleos familiares con diferentes ingresos y por lo tanto, de acuerdo al ingreso, ¿no?, el Estado aplica un subsidio para que la cuota o el costo de la vivienda, ¿verdad?, no afecte determinado porcentaje del ingreso familiar, ¿no? Ahora, tenemos una situación, por eso digo que el mercado por sí solo no puede regularlo. A ver, cuando nosotros hablamos de la necesidad de que se actúe en varias direcciones, hablamos, por ejemplo, una legislación, ¿no?, o con reforma constitucional o proyecto de ley en la cual atienda, ¿no?, la situación de la especulación financiera que existe hoy en el Uruguay, porque existe especulación financiera. Si se resolviera a través de una ley, ¿qué podríamos solucionar? Mejor acceso a la tierra en lugares donde tienen todos los servicios, ¿verdad? Y también, a nuestro entender, esto significaría, cortando con la especulación financiera, ¿verdad?, de que los alquileres, ¿no?, se regularan por sí mismos. Acá lo que pasa es que muchas veces la oferta y la demanda se maneja en función de quien tiene la propiedad en sus manos. Y cuando hablamos de la propiedad, no hablamos de aquel trabajador o trabajadora que tiene su casa para ir a descansar, ¿verdad?, los fines de semana a la playa o a ir a pasar su licencia. No estamos hablando estamos hablando de la gran especulación financiera, ¿no?, y que al Estado, en definitiva, lo decía él recién, ¿no?, le ha provocado el hecho de no regular este tipo de situaciones mayor inversión, porque tiene que ir con saneamiento, que tiene que ir con todos los servicios, que tiene que ir con la luz, que tiene que ir con la OCE, ¿no? Y siempre llega tarde, ¿no? En el medio, ¿qué es lo que tenemos? Años de trabajadores y trabajadoras en la cual están pasando en condiciones bastante complejas. Y yo me quiero quedar con un comentario que tú hacías, porque nosotros lo vivimos semana a semana. De esa señora que tiraba la cisterna, que tiró la cisterna toda la noche. Nosotros a través de las jornadas de las brigadas solidarias, ¿verdad?, que tanto los miércoles, pero fundamentalmente los sábados, todos los sábados, estamos actuando en forma solidaria en los barrios más carenciados. Por eso, ¿no?, que vemos de estas situaciones, ¿no?, casi que a diario, ¿verdad? Por lo tanto, más allá de la acción solidaria, que yo creo que hay que promocionarla y ojalá, como no solamente los trabajadores de la construcción, sino trabajadores de otros gremios, estudiantes, también están saliendo con nosotros a diferentes barrios. Pero también debería de haber acciones, ¿no?, que regulen al mercado en función de apuntar a aquellos que más necesitan. No solucionamos el tema de la vivienda solamente con mano de obra solidaria, ¿verdad? Sino que tiene que haber otro empuje. Me tengo que ir a otra tanda. Último bloque. Lamentablemente esto fue como muy rápido, el tema nos interesa, hay muchas miradas sobre ese tema y es importante que sigamos hablando porque es un tema que preocupa, que ocupa a los uruguayos, que ocupa a los jóvenes, a las familias y bueno, veamos todas las soluciones, pero veamos de qué forma podemos encaminar esta necesidad. Pausa, volvemos.
preguntando por los tiempos de Cheche de León, ¿no? Dice, cuando empieza 8 nos ponemos nerviosos. Cuando empieza 10 ya sabemos que nos vamos. Seguimos con 7 en línea. Nico, rapidito porque es el último bloque. Rapidito. Yo creo que el tema de la especulación que recién sacaba es clave, por eso también la ley de inmuebles abandonados tiene que ver con esto. Tiene que ver con la especulación. Tiene que ver con la especulación. A mí me parece que hay, el problema está bien, crecieron las oportunidades y a través de las diferentes agencias crecieron las oportunidades de hacer viviendas, se están haciendo más viviendas, pero también hay mucha gente que está en condiciones de adquirir y eso individualmente ha emparejado la balanza y también para el tema de alquileres. Antes para un joven era imposible alquilar, no solamente porque no tenía la plata, sino porque no tenía la garantía. También al Estado ordenar en un sistema de vivienda el tema de las garantías de alquiler, de la compra, y el tema de los subsidios, hizo que haya mucho más demanda. Entonces sí, creció la oferta, pero también creció la demanda y esto indudablemente trae algunos problemas. Hola, Nico. Voy a terminar. En torno a la perificación, digamos, al tema de la periferia y no periferia. ¿Esto no es un proceso de alguna forma natural que se da en todas las ciudades del mundo? Porque también tengo la impresión de que todas las ciudades del mundo crecen para el mismo lado, digamos, y todas tienen... ¿Esto no es un proceso natural también que se da? Me voy, Agustín. Agustín, voy a tratar de ser bien cortito. Breve. Sí. No, brillante, pero breve. Me quedo contento que no soy el único que me reta, ¿no? No, me parece que yo creo que fue muy rico todo el intercambio y creo que tenemos que apostar a ser bien creativos en las soluciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo y ya lo dije, que el mercado no está dando las soluciones, pero también el mercado es caprichoso. Y a veces si nosotros decimos, bueno, la vivienda tiene que estar a tal precio, ahí se escapa, o los alquileres no pueden subir tanto. Hay que ver cómo orientamos al mercado. Creo que la ley de vivienda social tenía un buen objetivo en eso de apuntalarlo a la oferta para que los precios bajen. Orientamos el mercado para que, como dijo el compañero del Zunca, dé una mano para que genere soluciones. Pero hay que tener cuidado en qué tipo de regulación hacemos, porque el mercado es caprichoso y cuando le queremos decir no puede valer más de tanto, se escapa y hay experiencias en la región no tan lejanas donde se demostró que a veces no se lo puede dirigir como uno quisiera. Santi, breve. Sí, breve y corto y un poco enfocado a Gerardo para escucharlo un poco más también. Vos que estás en la radio comunitaria, como tú contabas aquí en Ciudad Vieja, tener una idea general y un enfoque de qué es lo que te dice a ti la gente, qué es lo que tú escuchás de la sociedad en general y de las personas, que este tema es un tema que todos los días se habla y que todos los días estamos conversando, qué es lo que te dicen a ti, por qué llegan a ti y qué es lo que te plantean. Voy a Karina. Bueno. Respuesta. Hubo un abanico así de consideraciones. Sí, bueno, yo lo que sí les puedo decir es que por más que hablemos, opinemos, demos vuelta, yo lo que sí puedo decirles es que de todos los proyectos que yo veo acá en Montevideo, diría que todos se venden. Entonces, de alguna manera, eso tampoco permite que bajen los precios, porque realmente hay una demanda y bueno, y como tú bien decías, los jóvenes o las parejas jóvenes están teniendo otras herramientas que antes no había y les está permitiendo acceder a la vivienda. Eso es una realidad. Nosotros trabajamos a diario con todo el sector inmobiliario. Yo les diría que acá no van a ver ningún esqueleto como hubo en otras épocas de edificios no terminados. Todos se terminan y todos se están vendiendo. Así que por ese lado está funcionando. Hay un montón que se van a mostrar en la exposición. Exactamente. Los quería invitar, por supuesto, a todos ustedes, el día 29 y 30, esta semana, jueves y viernes, donde nosotros realizamos la segunda edición de Expo Vivienda Social, donde incluso empezamos de 9 a 19 en el atrio de la Intendencia, y allí va a estar, porque estaría bueno hacerle todo este tipo de consultas también al arquitecto Beltrame, presidente de la ANB, que va a ser... Que no pudo estar hoy aquí porque está en el interior. Está en el interior, exactamente. Bueno, va a estar con nosotros haciendo la apertura, eso de las 11 de la mañana, y bueno, y ahí van a ustedes a poder informarse de todo lo que quieran, porque va a haber una cantidad de expositores con variadas ofertas. Y bueno, y es como todo, ¿verdad? También hay que saber comercializar este tipo de emprendimientos.
Yo les pongo un ejemplo. Es muy raro en una feria inmobiliaria, nosotros tenemos mucha experiencia porque también antes de hacerlas acá, nosotros participamos de varias fuera de nuestro país, es muy difícil que se concreten ventas, muy difícil. Porque nadie va a ese lugar y ve y sí, ya te va a comprar, porque es como decíamos al principio, es para mí, a mi juicio, la compra más importante que hace una persona en su vida. Bueno, en esta feria el año pasado sí se concretaron 2 ventas. Bien. Sí, del grupo Ivory concretó 2 ventas, pero la empresa fue muy inteligente. Al estar en la Intendencia, ¿qué hizo? Hizo algo especial para los funcionarios de la Intendencia, que cumplen con todos los requisitos. Tienen buenos ingresos, son sujetos de crédito, y él fue con una propuesta de un emprendimiento hecho bajo la ley de vivienda social y en el momento justo. Y bueno, olfato comercial, dicen exacto. por allí. A ver, Gerardo, me encanta la paz que tiene Gerardo, Sí. ¿no? Y ustedes lo bombardean con preguntas, pero bueno, ahí va. Bien, para responder justamente a la pregunta que me hacías vos y para hablar también un poco de cómo se viene dando esto en el barrio, porque es un tema que está bastante discutido. Ayer mismo que hubo un cabildo abierto, los vecinos de las cooperativas de vivienda planteaban eso también, de que no querían de que se suban los precios y que la gente que de menos recursos se tenga que ir del barrio, y que querían que el proceso de repoblación de la Ciudad Vieja también sea accesible a los trabajadores y no sea solamente para gente que tiene plata y que puede pagar un alquiler o una casa a precios altos, como están subiendo mucho, que estábamos hablando hoy en la Ciudad Vieja. Y en parte nuestra pelea es esa, poder seguir viviendo en el barrio, poder seguir manteniendo la identidad del barrio, más allá de las otras identidades que también tiene, porque es un barrio muy heterogéneo, tiene también la cuestión de barrio, tiene tradiciones de barrio, y nosotros queremos seguir manteniéndolas, queremos seguir viviendo ahí, y queremos también de que no se den esa violencia simbólica, injusticia de que la gente de menos recursos se tenga que ir del barrio por más que sienta mucha identidad, porque la Ciudad Vieja es un barrio en el que la gente se siente muy identificada. Ese es el carácter de la ciudad, ¿no? El de la gente. Sí. Que la habita. El sentido de pertenencia. Preguntaba Nicolás hoy, quedó por ahí, ¿cómo se extiende la ciudad? ¿Tenés idea? Y bueno, un estudio, yo he leído bastante un informe de la arquitecta Patricia Roland, que es directora de Espacios Públicos de la Intendencia, que habla justamente sobre eso y que decía que se extiende la ciudad, pero cada vez hay menos gente. La densidad baja, pero se extiende la ciudad en límites territoriales, pero no en cantidad de personas. En general, eso se acompasa la densidad con la extensión, digamos. No, baja la densidad, está bajando. Claro, la en densidad. este caso, pero en general en todo el mundo pasa que el crecimiento es acompasado. Claro, seguro, en general sí. Lo que pasa en Montevideo es que hay 50.000 casas vacías que se dieron a partir de un proceso también del mercado inmobiliario en el cual hubo una gran construcción de viviendas, y entonces se dejaron viviendas vacías justamente para regular los precios, para que no bajaran los precios. Entonces eso es especulación. Eso justamente es parte de la especulación y es parte del otro proyecto que se estaba hablando hoy, de poder recuperar esas casas, que es algo que también en Ciudad Vieja planteamos, porque Ciudad Vieja está lleno de casas y edificios enteros abandonados, y que esos edificios y esas casas puedan ser construidas y ocupados cooperativas también, de vivienda, ¿no? o con precios accesibles, porque en realidad los que construyen nada más para gente de menos recursos es el Estado, porque el mercado construye nada más para gente de mayores recursos. Richard Nixon decía, no hay nada menos rentable que construir casas para pobres. Claro, obvio. Porque Obviamente. las constructoras y las empresas, las ¿Qué grandes, frase? No les interesa ese público. construyen para la gente que ¿Qué puede frase, pagar. Richard? mercado, Quiero, aparte. Gerardo. Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de vivienda tenemos que tener claro de que estamos hablando de situaciones de gente de carne y hueso, de gurises. Muchas veces miramos la televisión, ¿no? Y decimos, lamentablemente se incendió un ranchito, ¿verdad? Y fue por un problema eléctrico. Nosotros solemos decir murió de pobre, ¿verdad? Murió de pobre por las condiciones en las cuales, ¿no? El sistema cooperativo, una de las formas de poder acceder a la vivienda. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene hoy? Es el tema de la tierra, de dónde hacer la vivienda. A partir de la normativa, el terreno tiene que tener determinadas condiciones, y si no tiene los servicios, no es habilitado por la normativa, y donde están los servicios existe la especulación, que han aumentado los precios de esos terrenos 3, 4, 5, 10 veces. ¿Ah? Porque hay un fuerte impulso del sistema cooperativo, pero que tiene determinadas condiciones para construir, ¿no? De acuerdo a la normativa. Entonces, acá es como ir girando en una noria que alguien tiene que decir, basta, lo regulamos de tal forma y empezamos a cortar con la especulación. Este proyecto de ley, ¿no? puede ser un elemento
no que solucione por sí mismo, ¿verdad?, todo el tema de la vivienda. Pero cada vez que miramos la televisión y decimos, bueno, ¿cuántos inundados hay en el Uruguay? Cada vez que llueve, por diferentes razones, ¿no?, centenarios o miles de uruguayos tienen que salir, ¿no?, tienen que salir. Por lo tanto, es de cómo pensamos el Uruguay, ¿verdad?, de aquí a 15, 20 años y cuáles son las acciones. Capaz que no en forma solitaria, pero también buscando la inversión privada, pero el Estado como un eje dinamizador de control y de regulación. Pero también debemos en algún momento de hablar de la calidad de la vivienda, porque muchas veces se invierte mucho y se invierte mal, y por lo tanto no es una solución de vivienda, sino porque, a ver, uno cuando piensa la vivienda no es una vivienda para toda la vida, ¿verdad? Y muchas veces, ¿no?, los sistemas constructivos, las formas constructivas, el tema de los materiales, también tiene que tenerse en cuenta en esa situación. No solamente como solución de vivienda, lo decíamos en la tanda, sino también, ¿no?, como forma de dinamizar la industria nacional y el mercado interno. Se nos fue el programa. Sí, lamentablemente fue rápido. Cuando los temas interesan, cuando las opiniones son muy buenas, esta hora de 7 en línea me parece que se está achicando. ¿No nos están robando algo? No se quedaron con algo, ¿no? Y vamos a tener que agregar. Nicolás, gracias. Muchas Agustín. gracias por la invitación. Muy buena tu presencia hoy con nosotros. Además la disfrutamos, ¿no? Sí, claro. Sí. Santiago, vos no digas que te va a costar. Karina, te estamos visitando la próxima semana. Los voy a estar esperando. No, esta semana. Esta semana, perdón. Jueves y viernes, 29 y 30. No, ya, estos días. Sí. Estos pasamos días. Mañana y nos vamos para ahí. Mañana. Los espero. Muchísimas gracias, Gerardo, por venir. Y nos interesó mucho lo que estabas contando, lo mismo que Richard. Quizás después en la radio, con un poco más de tiempo, podamos seguir hablando de estos temas. A los compañeros, gracias. Segundo programa y salió fantástico, ¿no? Y sigue creciendo este Canal 1, sigue creciendo cada vez más. Saludos a San José. Es la idea de todos, por más que Cheche nos hace cruces. ¿Qué? Saludos a San José que estuvieron llamando para felicitarnos. Saludos a San José entonces que estuvieron llamando. Y el abrazo a todos. Volvemos el próximo martes a las 21 horas con más 7 en línea.